Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Chloe. Chloe, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos algo de tu familia, de tu infancia. Cuéntanos algo de ti. Crecí en Irlanda, en la mejor provincia, la provincia de Cork, y crecí con mi madre porque mis padres se separaron cuando yo tenía 1 año, así que viví con mi madre, pero quiero mucho a los dos, ambos son muy buenos conmigo. ¿En tu familia practicabais la fe católica? No mucho. Yo diría que éramos católicos irlandeses, que quiere decir que mi madre era más religiosa, iba a misa en Navidad y si alguien estaba enfermo o necesitaba algo, ella rezaba un Ave María o un Padre Nuestro, pero no iba a confesarse ni rezaba. Y mi padre creía en Dios, pero no vivía la fe católica. Entonces yo soy la única persona loca de mi familia que cree en Dios y practica la fe. ¿Cómo descubres la fe entonces? Pues yo siempre he sido una de esas niñas pesadas que tiene que saber los porqués, por qué funcionan las cosas. Y yo me acuerdo que cuando preguntaba a la mayoría de los adultos, a los adultos que estaban a mi alrededor, ¿crees en Dios o existe Dios?, respondían, oh, quizá haya algún poder más allá, pero qué sé yo, no importa en mi vida. Y nunca me gustaba esa respuesta. A mí el hecho de que si existe Dios o no me parece una pregunta muy importante. Entonces me acuerdo que cuando estaba en mi 3er año de instituto teníamos que estudiar religión y era una materia con exámenes. Así que teníamos un libro grandísimo de las religiones del mundo que tenía Islam, judaísmo, budismo y cristianismo. Y me acuerdo que leyéndolo me parecía fascinante, de modo que de alguna manera estaba intentando averiguar si yo creía en Dios. Y me encanta la ciencia, especialmente la biología. Y recuerdo estar estudiando anatomía y las células y era... ¿cómo se dice? Lo siento, no me viene la palabra. Me parecía que todo se encajaba perfectamente. Y me acuerdo que un día en particular estábamos estudiando los riñones y su estructura me fascinaba. Qué perfectamente están organizados. Entonces llegué a la conclusión de que tendría que existir un Dios o un ser superior que fuese más inteligente que nosotros. Vamos, que básicamente empecé a razonar y usar la lógica para ver que tiene que haber un ser superior que nos haya creado y que haya diseñado todo, porque el mundo es demasiado complicado para solo haber ocurrido. Vale, ese vacío del que hablabas al principio, de lo que nos estabas contando ahora, ¿lo llenabas de alguna manera en tu adolescencia? Creo que siempre andaba buscando y cuando encontré la fe, pues la verdad es que fue un proceso porque creía que existía un Dios y sentía que tenía que encontrar dónde estaba ese Dios. Pero tenía delante tantas religiones y me preguntaba, ¿cuál será la verdadera? Porque todos declaran que tienen el correcto modo de encontrar a Dios, pero... Y me acuerdo que intentando averiguarlo, mi primera decisión fue que no quería ser católica, porque requiere demasiado esfuerzo. Entonces miraba más al judaísmo y me parecía que podría ser, pues pensé, es como el cristianismo, pero sin todas las exigencias para mi conversión personal. Así pensaba yo, al menos. El budismo me parecía, oh, eso es como Lisa Simpson, ella fue budista, solo no comes carne y estás feliz. Parece bastante fácil. Pero gracias a Dios, tenía una profesora en mi instituto que vino cuando estaba en mi 5.º año de instituto. Y ella practicaba la fe católica, que ahora es como algo raro en Irlanda, al menos dentro de ciertos círculos. Ella proclamaba ser católica y vivía diferente. Era obvio que se comportaba diferente de los demás y era muy, muy maja.
Y me acuerdo que ella estaba buscando voluntarios para ganar un premio que se llamaba Papa Juan Pablo II. Era algo de nuestra diócesis y se trataba de gente, jóvenes, que trabajan en la parroquia y en la comunidad, que se involucraban. Y yo decía, oh, yo lo hago porque eres muy maja y no quiero decirte que no. Y pues durante ese proyecto iba para ayudar en un campamento católico para niños y la fe que enseñaba era muy sencilla. Y recuerdo que yo estaba allí para ayudar con los niños, pero a la vez yo iba aprendiendo. Y todo tenía sentido. Es que tenía sentido. Y era como, oh, ¿por qué mucha gente tiene ideas equivocadas de lo que es la fe católica? Tienen sus propias ideas y para mí era la primera vez que aprendía realmente lo que enseñaba la Iglesia y tiene sentido. Y tenía la sensación como si la fe en ese momento se asentara en mis huesos, la sensación de que esta es la verdad. Y aunque no sé todo y no comprendo todo, sé que esto es la verdad. Esta es la verdadera fe. Y fue como, uff, porque era muy mediocre en ese momento y no sabía mucho. Vale, nos estás contando un poco los hechos, pero ¿cómo cambia la fe católica realmente tu vida, tu forma de ser? O sea, ¿qué notas tú en ti misma que va cambiando a medida que vas conociendo la fe católica? Me encontré a mí misma queriendo conocer más a Dios. Es como si estuviera siendo atraída y no podía pararlo. Me acuerdo, por ejemplo, que algunos de mis amigos en el colegio estaban descubriendo la fe por primera vez o redescubriéndola. Y me acuerdo también que fuimos a un festival de verano para jóvenes que tenía adoración, algo en lo que yo nunca había participado. Bueno, quizás sí, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero me acuerdo estando allí, delante de Jesús en la Eucaristía, y sentía en aquel momento, eso va a apoderarse de toda mi vida. Sí, sentía que esa verdad de la fe va a cambiar todo para mí. Y fue en ese momento, yo estaba en la adoración, tenía la sensación de que, como la oración es una conversación con Dios, que cuanto más rezara e intentara mejorar mi vida de oración, sería más atraída por Dios. Y como siempre he querido tener control de mi vida y sabía que si hacía la oración perdería el control, entonces decía Ave Marías, el Padre Nuestro, o rezaba el rosario, pero no quería hacer la oración mental, porque sentía que podría verme atrapada y no podría después salir, y eso sería horrible, de verdad. ¿Has superado este miedo a la oración? ¿Has superado el, digamos, abrirte tanto a Dios como para que Él controle tu vida y no seas tú tanto la que controle tu vida? Sí, lo he superado, pero he tardado mucho tiempo. Me acuerdo que Dios siempre ha estado intentando ayudarme a no tener miedo de la oración y nunca se rindió. Me acuerdo que fui a una peregrinación a Medjugorje cuando había terminado el instituto. Estaba en... No, justo había terminado mi primer año de la universidad. Pero todavía luchaba con el no querer entrar realmente en la oración, por miedo de lo que Dios me pudiera pedir. Y me acuerdo que un día me fui a confesar y el sacerdote me mencionaba la Divina Misericordia y Santa Faustina. Y nunca había oído de ella, nunca había escuchado de la Divina Misericordia. Entonces yo dije, oh, está bien. Pero más tarde estábamos juntos los de nuestro grupo juvenil rezando el rosario y después nos quedamos un rato hablando y alguien mencionó también la Divina Misericordia. Me hizo pensar, oh, eso es interesante, también está aquí. Así que me acuerdo que después estábamos en un restaurante que tenía wifi, estaba con mi móvil y descargué una parte del libro de Santa Faustina
y pensé, oh, lo leeré cuando tenga un poco de tiempo libre, pero no muy convencida. Esa noche me acosté y no pude dormir. Normalmente duermo como un bebé y no tengo ningún problema con dormir, pero no pude dormir. Entonces me decidí a leer un rato pensando que me dormiría enseguida. Leí las primeras páginas y no eran tanto las palabras, sino la relación íntima entre Jesús y Santa Faustina lo que me hizo pensar, me falta eso porque no hago oración. Y estaba allí llorando, pero muy calladamente, porque compartía la habitación con otra chica y ella estaba durmiendo. Entonces intentaba estar en silencio mientras lloraba. Me acuerdo que dije, ok, Señor, haré lo que quieras cuando vuelva de esta peregrinación. Sí, haré lo que quieras. Y cuando volví de la peregrinación, mi determinación duró unas 2 semanas, pero después mi ánimo decayó. Me fui a la universidad. Y no es que dejara de creer, sabía que era la verdad, pero no estaba haciendo el esfuerzo necesario y estaba todavía muy enamorada del mundo. Y entonces recuerdo que fue un año difícil. Y luego en 2017 me enfermé mucho y tuve que dejar la universidad por un año. Me acuerdo que todo fue difícil. Hasta mentalmente me preguntaba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No practicaba realmente la fe. La gente de mi alrededor me decía, claro, eres una buena chica católica, pero no estaba rezando y todo dentro de mí era seco. Y me acuerdo que entré en un tipo de depresión de la que no sabía ni cómo salir. Y en ese tiempo todavía luchaba contra la oración. Vale, ¿qué sentías tú que te impedía ser quizás una buena católica? ¿Qué era? ¿Solamente ese miedo a la oración? ¿Era porque creías que ibas a tener un compromiso mayor? Porque quizás... Sí, creo que tenía la sensación en la oración, desde aquella primera vez en la adoración en el campamento, de que Dios me estaba pidiendo todo, que no era solo algo pequeño lo que me pedía, sino mi vida entera. Y eso no me gustaba. Me acuerdo que, hablando con Dios, decía, no puedo solo casarme, tener 7 hijos, estaré muy contenta, muy contenta. Sí, todos mis hijos pueden ser sacerdotes y monjas, yo les apoyaré a cada uno de ellos, pero no me lo pidas a mí. Entonces eso fue el gran impedimento. Yo intentaba rezar, pero cada vez me venía una sensación de inquietud y huía. Constantemente intentaba desarrollar una vida de oración, pero sentía esa inquietud y no me gustaba, entonces retrocedía. Y así, adelante y atrás, adelante y atrás. Y así hasta final de 2017, cuando tuve aquella depresión que en un momento de lucidez, o sentido común, una de mis pocas virtudes, y tenía la sensación de, ok, no estoy contenta, no estoy contenta. ¿Qué me hizo feliz antes? Mi fe. Creer en Dios siempre me ha traído alegría. Así que pensé, necesito volver a mi fe. Me puse en contacto otra vez con algunos amigos que practicaban la fe y me dijeron, justo va a haber una charla de un sacerdote que ha escrito un libro, 33 días hacia un glorioso amanecer, que hablará sobre la Virgen en la Catedral de Waterford este fin de semana. ¿Quieres venir? Y pensé, oh, eso está bien para volver a profundizar en mi fe católica otra vez. Y me acuerdo que fui a esa charla. Era muy interesante. Y sin darme cuenta me encontré mirando al crucifijo que estaba por encima del altar y escuché una palabra repetidas veces, consolar, 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 y sabía que Dios me estaba pidiendo que yo me consolara con su vida. Oh, con mi vida, lo siento. Consolarle a Él con mi vida. Y en ese momento recibí una gracia muy grande. Me di cuenta que tenía que dejar de luchar. Quizá esté llamada a la vida religiosa, quizá no, pero tengo que no tener miedo para que pueda de verdad tener una vida de oración y ser feliz, porque no puedo ser feliz si no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y después de esto hice la cosa más común que hace hoy cualquiera, buscar en Google, ¿cómo sabes si tienes vocación religiosa o no?
Y recuerdo que, la verdad, nunca había oído de la hermana Claire antes, pero algo salió. Era un videoclip de cuando ella estaba en Ecuador. Estaban preguntándole sobre su experiencia allí o algo así. Eso fue después de que muriera. Y eso me dio mucha esperanza porque pensé, oh, aquí hay una joven irlandesa que se hizo monja, porque no conozco a nadie que se ha hecho monja. Y pensé, ok, señor, creo que quizá me está llamando a eso, pero ¿qué hago para ver? Porque no hay una asignatura en el cole que te enseñe eso es lo que tienes que hacer si tienes vocación, ¿sabes? Después de ver ese vídeo pensé, ok, reza a la hermana Claire. Y dije, hermana Claire, parece que has vivido una buena vida. Creo que probablemente estarás en el cielo. Entonces, échame una mano, eres una chica irlandesa como yo. Ayúdame a saber qué tengo que hacer con mi vida. Exactamente 2 semanas después vi en mi parroquia un boletín que anunciaba que habría una charla de 2 sacerdotes, el padre Félix y el padre Colum del Hogar de la Madre, y que harían un día de retiro. Cuando vi Hogar de la Madre dije, ¡wow! Esa es la comunidad de la hermana Claire. Sentía que tenía que ir. Normalmente nunca iba a ese tipo de cosas. Y me acuerdo que ninguno de mis amigos pudieron ir, o no quisieron, no me acuerdo. Pero al final fui sola. Cuando llegué, recuerdo que era la única persona con menos de 50 años. Y estaba como, ¿pero qué hago aquí? Pero escuché y recuerdo que el testimonio del padre Colom me impresionó mucho. Después también pude hablar con él. Me contó que las hermanas tenían una comunidad más arriba, en Roscommon, que habían fundado allí. Me puso en contacto con la hermana Ruth María, que estaba allí. Y me acuerdo que ella se puso en contacto conmigo e intentábamos vernos. Iban a hacer una peregrinación por Irlanda con otras chicas jóvenes y yo le dije, sí, iré, pero hubo dificultades, problemas, porque justo había empezado un nuevo trabajo, así que no podía pedir vacaciones. Ella seguía intentando invitarme y yo le decía que les vería el día que fueran a Cork, pero no fui, la dejé plantada. Sí, soy terrible, lo sé. Dejé plantada a una monja. ¿Será un pecado contra el Espíritu Santo o algo así? Pero pensé, ok, no voy a tener que ver a esas monjas otra vez en mi vida, no pasa nada. Y en ese tiempo, después de hablar con el padre Colom, empecé un discernimiento con las clarisas de Cork. Por eso hice una lista de exigencias para Dios. Pensé, vale, ¿tú quieres que sea religiosa? Yo tengo 3 exigencias que tienes que cumplir, y así consideraré ser religiosa. Número 1, la comunidad tiene que estar en Irlanda. Número 2, tiene que ser contemplativa. Y número 3, tiene que ser eucarística. Y lo encontré. Fue cuando cumplí 21 años. Dije a mi madre que me iba de compras con mi amiga Niamh, pero en realidad fuimos a visitar a las clarisas porque tenían una jornada de puertas abiertas el día de mi cumpleaños. Fui allí y me encantaron. Y ellas me querían a mí también. Durante casi un año estuve visitándolas una vez al mes, viví allí con ellas durante algunos días y, sinceramente, estaba encantada. Pero ahora, mirando para atrás con perspectiva, me doy cuenta que no estaba discerniendo muy bien, porque eso es lo que yo quería, pero no había preguntado a Dios qué es lo que Él quería. Y siempre rezaba a Dios, sí, Dios, quiero hacer tu voluntad, muéstrame el camino. Pero en realidad estaba confirmando mi propia visión de las cosas. Y cuando llegó el verano de 2019, recuerdo que me fui a visitar a las hermanas y habíamos hablado de que podría entrar en septiembre con ellas, las clarisas. Pero cuando entré en la habitación, vi que una hermana tenía lágrimas en sus ojos. Yo pensé, oh no, algo no va bien. Me dijo la hermana, nos hemos reunido como comunidad y hemos rezado y vemos que este no es tu sitio.
Y aunque te queremos mucho, no. Y pensé, ok, todo mi mundo, todo mi plan bien organizado de entrar con las clarisas y vivir para siempre para Dios, se ha venido abajo. Y cuando salí de allí pensé, Señor, estaba dispuesta a darte toda mi vida. Estaba dispuesta a dejar a mi familia y entrar en un claustro. Y ahora me dices que no. Todavía estaba agarrada a mis planes y recuerdo que las hermanas, ya en este momento las siervas habían fundado en Mitchellstown, donde yo vivo. Y recuerdo que pensé, oh no, porque pensaba que nunca tendría que verlas otra vez. Quería evitarlas a toda costa. Como había dejado a la hermana Ruth María plantada, no quería verla otra vez en mi vida. Estaba aterrorizada. Empecé a conocer a las hermanas. Y luego, aquel verano, como no estuve más con las clarisas, me preguntaba qué debería hacer ahora con mi vida. Y algunas de las siervas me dijeron que iban a hacer sus votos perpetuos en España el 8 de septiembre y nos preguntaron al grupo de chicas, ¿queréis venir a visitarnos? Así podéis aprovechar y venir a los votos. Y yo dije, sí, ven, está bien, sería genial. Así que fuimos para los votos. Al volver estaba en mi casa y volví a la universidad y pensaba, ¿realmente estoy viviendo para Dios? ¿Estoy abierta a lo que Él quiera? Entonces tuve esa lucha dentro de mí porque todavía amaba el mundo, amaba tener el control de mi vida, pero sabía que tenía que elegir porque no puedo tener las dos cosas. Y durante la Navidad seguí con esa lucha. Pero justo antes de mi cumpleaños, en 2020, decidí que tenía que buscar un director espiritual. Así que lo hice. Lo recomiendo, es de mucha ayuda y me hubiera salvado de muchas cosas si lo hubiera tenido antes. Así que empecé a cultivar una vida de oración, a estar más abierta a lo que Dios quería para mí. Y después vino el COVID, ¡qué alegría! Tenía un buen ritmo, tenía tiempo para oración, para misa, para estudiar. Y de repente todo desapareció. Y seguí unas 2 o 3 semanas, pero después ya no teníamos misas en Irlanda, no teníamos los sacramentos, ni podías entrar en una iglesia. Y eso me empujó otra vez a entrar en crisis. No hacía nada malo, solo era mediocre, una sensación terrible. Como cuando por dentro te sientes como, ¡ah! Y cuando llegó la Semana Santa, era tan fuerte esa crisis que padecía que ni me di cuenta que era Semana Santa. Hasta que me desperté el Viernes Santo y pensé, es Viernes Santo. Dios literalmente murió por mí hoy. Y no me había preparado espiritualmente para nada. No había meditado nada y me sentí fatal. En ese momento llegó un paquete a mi puerta. Eran 2 libros que había comprado. Muestra cómo estaba en ese momento. Uno de ellos era estúpido, era una novela de fantasía que amaba o antes amaba. Y el otro era un libro sobre una religiosa española. Bueno, supongo que es española. Hermana Teresa María Quevedo. Lo siento, no hablo bien el español. Se llama María fue su vida. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, sola. No había nadie más en la casa y tenía delante de mí esos 2 libros. Sentía que me hacían la pregunta, ¿puedes tener esto que es lo que tú quieres, que sabes que no te hace feliz? ¿O María puede ser tu vida? ¿Qué prefieres? Recuerdo que lloré mucho mirando al otro libro con nostalgia. Lo cogí, lo tiré a la basura y empecé a llorar aún más. Pedí a la Virgen María, ayúdame, quiero hacer lo que sea la voluntad de Dios para mí. Ayúdame, ¿qué debo hacer? Entonces escribí un email muy largo a mi director espiritual pidiendo consejo. Me ayudó a conseguir un sacerdote para hacer una buena confesión y en aquel momento recibí una gracia muy grande porque hasta ese momento no me había dado cuenta de lo mucho que mi mirada estaba solo fija en el purgatorio.
Soy buena, pero no tan buena, entonces mi meta era el purgatorio. Pero de repente, después de esa confesión, estaba claro. El cielo. Estoy mirando al cielo. Obviamente con la gracia de Dios y todo eso, pero me di cuenta de que puedo llegar al cielo. No tengo que pasar por el purgatorio. Entonces me esforcé en vivir una vida cristiana básica, con lectura espiritual, oración. Una vez que se abrieron de nuevo, empecé a ir a la iglesia todos los días. Y me acuerdo que las hermanas iban a hacer un retiro en silencio. Entonces pensé, me encantaría ir, me encanta el silencio. En ese momento me encantaba el silencio, antes no tanto. Y en ese retiro recibí tantas gracias, pero una en particular fue sentir que la Virgen María es mi madre. Es decir, no solo nuestra madre en general, sino mi madre. Un día, justo antes de Navidad, después de terminar mi tiempo de oración en la iglesia, miré el móvil y una amiga me había mandado un mensaje diciendo que la hermana Ruth María se estaba muriendo. Me tocó muy fuerte. Nunca había tenido una conversación real con ella, menos la vez que la dejé plantada. Y sabía que estaba enferma en España. Me acuerdo que sin esfuerzo mi espíritu estaba recogido y rezaba por ella, para que o se curase o que nuestra madre la llevara al cielo. Al día siguiente supe que se había muerto. Las hermanas nos habían avisado que había muerto. Y en ese momento sentí una alegría muy grande, que resulta extraño, pero es como si viera lo que significa vivir y morir como cristiano, cuando uno persevera hasta el final. Así que empecé a encomendarme a ella pensando, estoy bastante segura de saber dónde estás, entonces ayúdame, por favor. Te había ignorado cuando estabas viva, no quería acercarme, tenía miedo de ti, pero ahora estoy dispuesta a escuchar cualquier consejo que me quieras dar, de verdad. Y recuerdo que yo creo que era ella la que me consiguió esta gracia de ver cómo antes había rechazado a Dios hasta en las pequeñas cosas y cómo Dios había estado intentando hablarme y yo había estado dándole una bofetada en la cara. Una sensación muy incómoda, la verdad. Recuerdo que rezaba a la hermana preguntándole, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y unos días después de que ella muriera, recibí una gracia grande en misa. Sentí con mucha convicción que tenía que entrar como miembro del hogar de la madre. Así que en enero, en la fiesta de Santa Inés, entré a formar parte del hogar de la Madre de la Juventud y empecé a vivir de verdad una vida cristiana coherente. Tenía mi tiempo de oración y todo iba bien, básicamente. Y ahora sigo como miembro del hogar y sí, todo va bastante bien. Chloe, me he quedado sin tiempo. Pero sí que me gustaría que antes de terminar dijeras que has ganado. Alegría. Hay tanta alegría y paz en... La vida ciertamente no es fácil. Solo porque tienes fe y crees en Dios y practicas la fe no significa que tu vida vaya a ser fácil, pero desde que he descubierto a Dios da tanta seguridad saber que mi vida... No soy yo quien se encarga de ella, yo no soy nada, yo no existiría si Dios no quisiera que existiese. Y eso me llena de alegría. Y el hecho de que tenemos a nuestra madre, que quiere nuestra salvación más que nosotras mismas, me da mucha paz. Y aun cuando la vida sea frenética, si estás haciendo la voluntad de Dios, tienes una paz que el mundo no te puede dar. Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Chloe, por estar hoy aquí, por dar tu testimonio y por demostrar que María no es una madre, sino que es nuestra madre. Y gracias a todos vosotros por seguirnos, por estar aquí. Por favor, por favor, por favor, no dejéis de rezar, no tengáis miedo a la oración, no tengáis miedo a ese contacto estrecho e íntimo con Dios. Gracias, gracias.